Entonces les decía que si hacemos más iteraciones, más allá de 1000 iteraciones, 2000 iteraciones, 3000, 5000 o más, si que ustedes quieren, lo que va a pasar es que la forma de esta distribución de salida va a empezar a tomar la forma de una distribución. Cada vez se va a aproximar mejor y mejor a una distribución normal. Estas barras que son más altas en algunos casos y que están saliendo, todas esas barras irían desapareciendo y la forma de la distribución de salida empezaría a tomar una forma cada vez más limpia. Y lo que les quiero decir es que este es el resultado, o esta es una demostración implícita de lo que en estadística se llama como el teorema del límite central. El teorema del límite central en estadística dice que no importa cuál es la forma de su distribución de entrada, su distribución de salida se va a aproximar a una distribución normal a medida que vaya teniendo más y más iteraciones, a medida que sus iteraciones o simulaciones vayan aproximándose al infinito. Se va a aproximar más a una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema del límite central. Así que este ejercicio también me sirve para demostrarles el teorema del límite central. Ustedes pueden partir con distribuciones de entrada, las pintadas de verde, distribuciones de entrada donde todas sean, por ejemplo, uniformes discretas o uniformes continuas. Una distribución uniforme es lo más alejado posible de una distribución normal. Sin embargo, la distribución de salida siempre va a tener una distribución aproximadamente normal, la forma de una distribución normal. Ese es el teorema del límite central. Ahora, el teorema del límite central se ha quedado como teorema y no ha pasado a ser ley, porque ley del límite central, así como hay una ley de la gravedad, ¿no? Del límite central, pero no, porque existen ocasiones en las que no se cumple. 95 hasta 98% de las veces. Pero hay un pequeño porcentaje de ocasiones en las que no se cumple. Y es por esa razón que se ha quedado como teorema del límite central y no ha evolucionado hacia la ley del límite central. Eso es. Muy bien, ese era un tema más bien puramente estadístico. Otro análisis que se puede hacer con este resultado, teniendo el gráfico en la pantalla, es que al lado de la opción de vista, en el gráfico mismo, al lado de la opción de vista, hay una pestaña que dice previsión. Si ustedes eligen la opción de previsión, la primera opción que aparece dice abrir gráfico de sensibilidad. Gráfico de sensibilidad. Elijan esa opción, gráfico de sensibilidad. Y les va a salir otro gráfico. Otro gráfico. ¿Les sale algo parecido a lo que yo tengo en mi pantalla? Lo estoy haciendo un poquito más grande. ¿Les sale algo de lo que yo tengo en la pantalla? Como yo el gráfico, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Y si ustedes ven en el título, dice vista, contribución a varianza. Contribución a varianza. Contribución a la varianza. ¿Alguien estaba preguntando algo, creo? ¿Alguien está preguntando algo? Creo que todo está bien. ¿Dónde estamos? Ok, entonces estábamos viendo este segundo gráfico, en el que utilidad. Este gráfico es realmente, lo que realmente significa es lo que está escrito un poquito más arriba, dice contribución a la varianza.
Les voy a explicar. Tenemos tres variables de entrada que son aleatorias. La demanda del primer año, piezas y el costo de mano de obra. Esas son tres variables aleatorias que tiene el modelo. Son aleatorias porque sus valores tienen probabilidades. Cada una es una distribución de probabilidad en sí misma. Entonces, como tienen distribución de probabilidad, entonces son variables aleatorias. Entonces, aquí está el gráfico de nuestras tres variables aleatorias y su contribución a la variabilidad de la variable de salida, que es utilidad. Cómo cada una contribuye a la variabilidad de la utilidad. Entonces, ustedes pueden ver que la demanda de primer año contribuye más o menos un 96% a explicar la variabilidad de la utilidad. Entonces, si ustedes ven el gráfico nuevamente de la utilidad, que es este otro que habíamos dado en la primera sesión, tiene un valor promedio, y tiene una varianza, etcétera. Pero noten ustedes que el rango en el que varía, que va desde un mínimo 800.000 hasta un máximo de 2.200.000, ese rango en el que está variando, ¿cuál de las variables aleatorias de entrada está contribuyendo a ese rango que existe? Y el que más explica la contribución a ese rango o variabilidad es la demanda en un 96%. Ese es un detalle sumamente importante, porque nos está diciendo que el riesgo no es otra cosa que la variabilidad de la distribución. Es la distribución estándar de una distribución es una medida del riesgo. Cuanto más variabilidad hay, su varianza es más grande y su desviación estándar también es más grande. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, lo que esto nos está diciendo es que la variable que contribuye al riesgo en la variable de utilidad es la demanda. La demanda es la que básicamente contribuye al riesgo del comportamiento de la variedad. En cambio, las otras, el costo de piezas, más bien disminuye el riesgo en 2%. Y el costo de la mano de obra disminuye también el riesgo en, creo que es 1%, porque son negativos, ¿no? Me salen a mí negativos muy, muy pequeñitos. O sea, prácticamente no contribuyen al riesgo, más bien lo disminuyen un poquito. La única variable que sí contribuye al riesgo es la demanda. Así que este otro gráfico es muy útil para saber cuál de las variables que yo estoy simulando está afectando más mi resultado. Este gráfico ayuda a ver ese tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, me perdí, no sé cómo entrar al último cuadro que nos estaba mostrando. Ah, ya. Lo voy a dar. Tienes este gráfico, tu gráfico de utilidades. Sí, profe. Estando en ese gráfico, puedes ir en el mismo gráfico en la parte superior, hay una opción que dice previsión. Hay una opción que dice previsión, una que dice previsión, y dentro de la pestaña, sí, primera opción dice abrir gráfico de sensibilidad. Ahí simplemente haces clic, abrir gráfico de sensibilidad y te sale esta pantalla. Sí, sí. Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Sí. Gracias, profe. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, recapitulando un poco, esto lo voy a cerrar un rato. Esto también lo voy a cerrar. Entonces, recapitulando un poco, si volvemos al Excel, a la primera pestaña que armamos,
al principio del ejercicio, esto es lo que es común que se hace en las oficinas. Imagínense ustedes que están en una reunión con el gerente o tal vez están en una reunión de directorio y tienen que tomar una decisión sobre si entran y no entran. Y este es el máximo típico, el típico tipo de información que va a tener una reunión de ese tipo en la que se va a tomar muy importante sobre si se entra o no se entra en un negocio. Y es tener por lo menos unos 3 escenarios, el peor escenario, el mejor escenario, el escenario promedio, y tal vez algún cálculo sobre el punto de equilibrio que sería este escenario. El problema de tomar decisiones es que no sabemos cuál va a ocurrir realmente, cuál de los escenarios va a ocurrir. Por ejemplo, el peor escenario. ¿Qué probabilidad existe de que ocurra el peor escenario? ¿Qué probabilidad existe de que ocurra el mejor escenario? ¿Cuán probable realmente es el escenario promedio? ¿Cuán probable es que nosotros podamos producir la cantidad mínima requerida para no perder? Si no sabemos las probabilidades asociadas a cada uno de estos escenarios. Y como no sabemos, lo que hacemos en ese tipo de reuniones es asignar a cada uno la misma probabilidad. Entonces, como todos son igualmente probables, simplemente me voy porque más me gusta. O simplemente decido en función a mi actitud al riesgo. Simplemente decido en función a mi actitud al riesgo. No importa, como no sé si el mejor escenario tiene alta probabilidad de ocurrir o no, como no sé eso, simplemente elijo tomar mi decisión en base al mejor escenario solo porque yo tengo una actitud muy arriesgada en general. O si yo tengo una actitud en la que no me gusta arriesgarme, basta con que vean la probabilidad de que ocurra un número negativo, entonces mejor no entro al negocio. Entonces es muy posible que nos equivoquemos en la forma en que tomamos decisiones cuando podemos tomar decisiones de esta otra manera con estos chicos. Cuando yo podría estar tomando mis decisiones de esta manera. Y al tomar de esta manera yo puedo tener mucho más certeza de cuál es la probabilidad de perder, cuál es la probabilidad de ganar, y responder a otro tipo de preguntas como cuál es la variable que más influye en que haya riesgo, qué puedo hacer para administrar ese riesgo. Más bien empiezo ya a definir estrategias para disminuir mi riesgo. En este otro gráfico, ¿dónde está? En el gráfico de sensibilidad, este gráfico de sensibilidad me está diciendo que la demanda es básicamente la única variable que me contribuye al riesgo del ejercicio, la decisión. Por lo tanto, yo tal vez podría planificar o establecer una estrategia para disminuir el riesgo generado por la demanda. ¿Qué puedo hacer para disminuir el riesgo? O sea, ya empiezo a tomar más bien otro tipo de acciones. Y mi decisión ya no se va a basar tan fuertemente, al menos, en mi actitud frente al riesgo. Si yo soy osado, arriesgado o más bien soy temeroso, ya no va a depender tanto de eso, sino más bien va a depender de valores que yo haya calculado acá con Crystal Ball. Entonces mis decisiones se vuelven más precisas y además van a tener un respaldo, porque yo puedo mostrar estos gráficos en una reunión y decir, vale la pena entrar a este negocio porque la probabilidad de pérdida es apenas 9%. Y miren, aquí está el gráfico. Entonces, yo respaldo y diciendo, ya no estoy simplemente especulando, no estoy simplemente pidiendo a la gente, a los miembros del directorio o a los que están en la mesa de reuniones, que me ayuden a tomar una decisión en base a su feeling, ¿no? En base a su predisposición frente al riesgo, en base a su olfato,
intuición. Entonces, eliminamos nuestro análisis de nuestro comportamiento, la toma de decisiones. Otra cosa que podríamos hacer en una reunión es lo siguiente, que aunque no crean, se hace eso. Es si solamente ven esta es lo único que conocen del ejercicio y tienen que tomar decisiones en base a esto. Y en su mesa de reuniones hay 10 personas que simplemente damos a la gente que levante la mano. ¿Quiénes apoyan a entrar? Y 5 levantan la mano y otros 5 no levantan la mano, entonces estamos en problemas porque hemos empatado. O 3 dicen que quieren entrar al negocio y 8 dicen no entramos al negocio. Entonces, como la mayoría dice que ha votado en contra, entonces no entramos al negocio, cuando en realidad sí es un buen negocio. Todo esto eliminamos. Otra forma de resolver que tiene la gente es simplemente discutir. Cuanto más se discute, más intercambia ideas, más simplemente tratando de convencer a los otros. Los que no quieren entrar tratan de convencer a entrar de que no quieren entrar al negocio y viceversa, ¿no? Entonces simplemente está así horas debatiendo, sin tener realmente la base real para tomar una decisión. El otro camino es hacer votación. El otro camino es llamar a un experto, y el experto, ¿qué va a decir frente a este escenario? Va a decir, bueno, el escenario promedio y el mejor escenario dicen negativo, y el peor escenario es solamente uno. Entonces, como 2 de 3 es mejor, entonces vale la pena entrar al negocio. No sé, el experto va a elaborar alguna argumentación de ese tipo. Entonces, el tomar decisiones en incertidumbre, como lo muestra este cuadro, está plagado de problemas. Es muy ineficiente. Cuando con poco esfuerzo, en términos de conseguir información adicional respecto a probabilidades de ocurrencia, es poco esfuerzo adicional, que uno puede tomar decisiones más acertadas y eliminar la necesidad de tomar decisiones en base a criterios completamente fuera de lugar, como hacer una votación, por ejemplo, o como que los que no quieren entrar, que convenzan a los que quieren entrar, y debatir simplemente. Es decir, en vez de tomar decisiones ineficientes, totalmente ineficientes de esa forma, más bien tomamos decisiones en base a un gráfico de esta naturaleza. En este caso, los que están en la mesa de reunión, más bien les preguntarían a ustedes, ¿qué pasa si cambiamos esto? ¿Qué pasa si cambiamos el otro? ¿Cómo cambia tus resultados si cambiamos esto? ¿Cómo cambia tus resultados si cambiamos el otro? Entonces no hay problema, ustedes pueden cambios en las probabilidades, pueden hacer cambios en los rangos en los que entran las variables aleatorias, algunos ajustes, ¿no? Porque tal vez hay alguna persona que dice, no, el costo de mano de obra más bajo no es 43, es 40, hay que corregir eso. Perfecto, entonces ustedes simplemente van y corrigen, no había sido 43, había sido 40, el costo de mano de obra mínimo. Entonces el rango es un poquito. Perfecto, entonces ustedes pueden, sin duda, ese tipo de modificaciones que en una reunión sin duda surgirían, y en fracción de segundos, ni siquiera un segundo, en fracción de un segundo, tienen la distribución de salida, que todos pueden ver ahí, y pueden otra vez revisar las decisiones a ver si entran y no entran. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, todo bien. Profe, una consulta. Sí, profe. ¿Cómo hacemos para exportar los gráficos, digamos, este gráfico quiero pasarlo a Word o que se quede estático ahí? ¿Se puede tenerlo? En realidad creo que hay una opción
que te permite hacer reportes. No, sí, aquí hay un botón que dice extraer datos. Hay una opción que te permite extraer los datos, todas las estadísticas, porcentajes, gráficos, todos los gráficos, datos de sensibilidad. Sí, todo esto puedes exportar. Entonces no hay problema. También hay una opción que te permite hacer reportes. Aquí está claro, crear informe. Entonces puedes hacer un informe sobre las distribuciones de entrada, informe sobre las variables informe sobre la variable de salida, informe completo que te da todo lo que has hecho, todos los gráficos, todos los gráficos de salida, todos los supuestos que has hecho, todo está dentro de este informe completo. Sí, puedes producir todo eso. Hay otras cositas más que se pueden hacer, que aquí hay otros gráficos que uno puede crear, y otro tipo de, algunas otras cosas más. OpQuest es mucho más avanzado, eso no lo vamos a lograr ver en esta clase. Para ver OpQuest se necesita un fin de semana más de clase, así que no vamos a poder llegar a ver eso lastimosamente. Pero es muy interesante hacer OpQuest. Pero sí, tú puedes perfectamente producir y entregar en una reunión, por ejemplo. Otra consulta más. Usted nos ha dicho que se podría, digamos, modificar los datos sobre la madre. Si en vez de 45 por 40, tenemos que volver a hacer la distribución. Sí, exactamente. Entonces, voy a entrar a la distribución, a esta distribución. Hay que apretar el botón restablecer para que permita entrar. Voy a apretar el botón restablecer, ok. Ahora sí voy a entrar a la distribución de esta casa, que es el costo de mano de obra. Esta es la distribución que habíamos entrado. Pero si tú estás en una reunión en la que vas a tomar decisiones, la gente va a querer ver este tipo de gráficos, saber cuáles son los datos que has introducido, cuáles son los supuestos que has hecho, qué probabilidades has considerado y qué valor es mínimo y máximo, o el más probable, por ejemplo. Entonces alguien te puede decir, el 43 no es el costo mínimo de la mano de obra, hay un costo mínimo que es 40, que ya les había pasado antes. O alguien puede decir, no, la mano de obra puede llegar más que 47, puede inclusive llegar a costar hasta 50, pero la probabilidad de que ocurra es mucho más baja. Perfecto, entonces ese mismo momento en plena reunión, tú puedes modificar este gráfico introduciendo esa información adicional, introduciendo las nuevas probabilidades, siempre que sume tiempo, por supuesto, ¿no? Tú tienes que tener cuidado en eso. Hacen la moción a la distribución porque les han corregido, no hay ningún problema, y después simplemente hacen correr el modelo nuevamente y ya está. Aquí en preferencias de ejecución voy a ir a velocidad y voy a poner velocidad normal, ni siquiera velocidad, solo velocidad normal. Voy a elegir esa opción, velocidad normal, aceptar. Ahora voy a hacer correr las 1000 iteraciones y ya está, ya terminó. O sea que esto ustedes pueden hacer correr ahí mismo en plena reunión para tomar decisiones en base a los cambios sugeridos, ¿no? ¿Algunos preguntan? Luis Alberto dice, en el gráfico hay una opción y ahí copiar gráfico. En el mismo gráfico de salida, dices, editar y copiar gráfico. En el mismo gráfico que estábamos editando. Ya. Ahí. A ver. Hay un botón que dice editar, ¿cierto? Copiar gráfico. Ya puedes simplemente, ahí aprietas el botón de copiar, correcto, y vas a tu hoja de Excel, a tu documento, perdón, de Word, si tú estás redactando algo en Word,
vas y haces un copy-paste, ¿sí? Copias y haces un paste y listo. Correcto, es muy fácil de llevar estos gráficos a Word. Muy fácil. Entonces, algo que... esa es la fortaleza de Crystal Ball, de simulación, que tú puedes tomar decisiones mucho más exactas, perfectas, eh, y tomar decisiones en base a datos y no en base a especulaciones, ¿no? En vez de estar en una reunión especulando durante horas cada persona diciendo, disparándose por su lado, durante horas uno puede estar especulando y al final la decisión que se va a tomar nunca va a ser la óptima, nunca va a ser la óptima porque su respaldo está en la especulación. En cambio, con simulación, tu respaldo está en el análisis cuantitativo, perdón, sí, cuantitativo de datos, los exactos. Esa es la fortaleza, por supuesto, de los métodos cuantitativos. Esa es su gran fortaleza, la fortaleza de los métodos cuantitativos. En este caso, en simulación de riesgo, ¿cuál sería su debilidad? Necesitas esa información adicional, la información de probabilidades. Y que tienes que hacer el esfuerzo adicional de conseguir esas probabilidades. En gran parte de las veces simplemente las consigues de análisis históricos, de información histórica que está acumulada y ya está de todas maneras acumulada en tu empresa, o que está publicada en revistas, o lo que muchos hacen es consultar a un experto y que el experto les diga los escenarios posibles y estas son las probabilidades con las que puede ocurrir cada escenario. Entonces, el experto te puede dar la información exacta que necesitas. ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? Es poderoso, ¿no es cierto? Están para un segundo ejercicio. Sí. Entonces, a un segundo ejercicio vamos a... El que hemos hecho ha sido sumamente sencillo en términos de sus cálculos, sumamente sencillo. Vamos a un ejercicio un poquito más... vamos a subir el nivel de dificultad un poco. El caso que vamos a analizar ahora es el caso APSA. Voy a escribir aquí caso APSA. Este caso ustedes lo tienen colgado en la segunda sesión de la plataforma. Si van a la plataforma, a la página de inicio, van a la segunda sesión, ahí deberían poder ver el caso APSA, el texto del caso APSA. Entonces voy a ver si está ahí efectivamente. Sí, está ahí el texto. Entonces simplemente lo pueden abrir para leerlo. Aquí está caso APSA. Es suficiente que lean la parte 1. La parte 2 la vamos a dejar para la segunda parte de esta sesión. Pero primero tenemos que hacer la parte 1. Entonces lean por favor la parte 1 del caso APSA. Y nos daremos 5 minutos. Nos daremos 5 minutos para que puedan leer caso APSA, parte 1.
Muy bien, todos han leído ya la primera parte del caso. ¿Alguien quisiera contarnos de qué se trata este caso? Digan su nombre primero, por favor. ¿De qué se trata la primera parte del caso? Bueno, yo me llamo Rafael. Pasa que es un país, es una isla que es muy accidentada y que registra un altos accidentes con pérdida de vidas y sin pérdida de vidas. Y para evitar esto, el gobernador emite un decreto diciendo que todos los autos tienen que comprar un seguro contra accidentes. Entonces te bota la tabla de ocurrencias de los accidentes y te dice que cada seguro cuesta $80 más o menos, y que la isla cuenta con 500,000 autos. Entonces uno como gerente de esta empresa tiene que decidir si entra a la licitación o no, de acuerdo a la tabla que muestra de la distribución de los accidentes con siniestro parcial, siniestro total. Muchas gracias, Rafael. Exacto, entonces de eso se trata. Ahora otra pregunta cualquiera que pueda responder. Ya contamos entonces ya sabemos de qué se trata el caso. Tenemos que tomar una de ustedes, porque ustedes son el gerente. Ustedes tienen que tomar una decisión sobre si aceptan o no aceptan entrar a la licitación. Y tienen información sobre el precio del seguro, los accidentes, los tipos de accidentes, la proporción con que ocurren los accidentes. Tienen bastante buena información como para hacer cálculos y ver si les conviene o no les conviene entrar a este negocio. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en términos de cálculos, qué es lo que tendrían que calcular para tomar la decisión sobre si entran o no entran? ¿Quién quisiera explicar eso? ¿Qué cálculos habría que hacer? Tendríamos que calcular la cantidad de accidentes que va a haber versus cuánto cada accidente. Ok. Es decir, la cantidad de accidentes por tipo de accidente, ¿no? Exacto, pero en global, ¿cuánto nos cuesta el total de los accidentes para ver si es rentable la prima? Perfecto. Entonces, si pueden calcular la cantidad de tipos de accidentes que hay, que se puede, y cuánto se paga por cada tipo de accidente, entonces ustedes podrían saber cuánto dinero necesitan para pagar en seguros, ¿no? Para cubrir el seguro de accidentes de la gente, que por la cantidad de accidentes que habría, podrían perfectamente calcular cuánto dinero van a requerir. ¿Y de qué forma calcularían el ingreso? ¿Y cuál es el ingreso? El seguro sería obligatorio, entonces todos los vehículos de la muestra o del universo deberían ser los que van a adquirir el seguro. Sí. Esos serían los 500,000. Exacto, correctísimo. Son 500,000 automóviles y cada automóvil está obligado por ley a comprar el seguro, a pagar el seguro que cuesta $80. Y si de lo contrario, bueno, se lo detiene a cárcel, porque todos los autos van a tener una roseta, ¿no? Si no tienen la roseta, entonces se lo detiene y se lo obliga a pagar. No simplemente meter a la cárcel a alguien, sino obligarlo a comprar el seguro, porque todos tienen que tener el seguro. Entonces, con eso ya el ingreso estaría asegurado, ¿no? Ingreso es asegurado. Los costos habría que calcularlos para ver cuánto salen. Y si restamos ingresos menos todos los costos de administrar el seguro, entonces podríamos calcular una utilidad a fin de año.
Si es utilidad interesante, bueno, podemos entrar al negocio. Si es no es interesante, podemos no entrar al negocio, ¿no? Es el tipo de decisión que hay que tomar. Sí, yo calculo una utilidad de 2.425.000. Ya, que ¿cómo la tendría. O sea, los ingresos todos, le he restado obviamente todos los siniestros pagados, después le he restado los costos de los costos totales que tenía como empresa y los costos variables por accidente. Y ahí he sacado el resultado. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, Juan Pablo, ¿no es cierto? Juan Pablo Antesana, te voy a dar la pantalla para que puedas compartir tu pantalla. Ya. Has hecho en Excel, ¿no? Entonces, ¿dónde está Juan Carlos? Estoy buscando la lista. Juan Pablo Antesana, sí. Es todo la pantalla. Estoy convirtiendo en presentador para que tú nos puedas compartir tu pantalla, ¿no? Entonces ya has recibido un mensaje que eres presentador, ¿no? Sí, sí, no sé si ya pueden ver. A ver, a ver. Ah, sí, yo ya logro ver. ¿Los demás? ¿Los demás pueden ver? Sí, sí. Sí, se puede ver. Ya. Sí. Entonces, obviamente, a ver, el seguro que costaba era 800 bolivianos o dólares por unidad, ¿no? Los vehículos teníamos 500.000. Estos eran los montos de los siniestros promedios que se pagaban, los costos totales y el costo variable que tenía por accidente. Bueno, he copiado este cuadro del trabajo y aquí he sacado el número de casos por siniestro. Muy bien. Obviamente, si teníamos 250 siniestros por el 20% o por el 35%, hemos sacado cuánto corresponde en casos de siniestros a cada uno de los tipos de siniestro. Después, bueno, hemos hecho una sumatoria de todo el año, de toda la gestión. A eso, obviamente, lo hemos multiplicado este total por el monto de siniestro que tenemos, los 10.000, y lo mismo he hecho en las otras variables. Después, haciendo un tema de la utilidad, he multiplicado el ingreso, que es los 80 por los 500.000. La sumatoria de los siniestros, que es la sumatoria de estos tres, que dan los 35.325.000. Los costos totales se mantiene lo que nos han dado, los 2 millones, y el costo variable, que nos decían 50 centavos por siniestro. Digo, no, bueno, esto es aquí está mal, entonces esto es por número de siniestros. Habría que hacer la suma de todos los siniestros, ¿no? Sí, entonces aquí sería, perdón, entonces no es de los vehículos, de los siniestros, sería... Lo tienes en tu primera columna, ¿no? Eso lo tienes aquí, ahí en tu primera columna, ya está el número de siniestros, creo. Pero sí, pero aquí sumado de todo el año, ¿no? Serían 1.600 siniestros. Ya. Que es este dato que está aquí. Entonces, bueno, cambiando esa fórmula, efectivamente la utilidad es más alta todavía, 2.674.200. Muy bien. Lo has hecho súper rápido. Ahora, lo que necesito, ahora voy a regresar a mí como presentador. Estás... Bueno, ok, no sé si lo he hecho bien esto.
En todo caso, estamos aquí de regreso y lo que quisiera pedirles a todos para poder con ese ejercicio es que todos tienen que haber hecho ese mismo cálculo en sus pantallas y verificar, de hecho verificar si a ustedes les sale lo mismo que le ha salido a Juan Pablo Antesana. El monto que le salió de ganancia a Juan Pablo fue 2 millones, ¿cuánto dijiste? Lo voy a anotar aquí. 2.674.200. 2.674.200. Ok, ese es el monto. Entonces, háganlo todos ustedes, por favor, armen su archivo. Seguramente lo van a poder hacer tan rápido como lo ha hecho Juan Pablo. Y comparen a ver si les sale el mismo monto. Lo que sí es que tengan ese cálculo en su pantalla para poder hacer la segunda parte. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece si nos damos unos 10 minutos? ¿Listo? ¿Nos daremos 10 minutos? Nos vemos en 10 minutos. You are now muted. Divine, a play that you keep watching over us. From the heavens where light is the nucleus to the space filled with darkness and negative matter. Anti-gravity pull is what I'd rather feel when I leave this shell eventually. Ties to the mother earth ground me mentally. Real vibes keep me alive spiritually. Imagination brings bliss at no cost. When I blink, I receive at no loss. Victory comes in small packages like a leaf off an olive tree. Brought back by a dove from above, then I'm gonna rhyme love. We saw that we're coming ever since the beginning of the end. Well, anyways, I'm not a perfect being. Yes, I am a man full of S-I-N. It's like the devil in me, saw the God in you. You epitomize the etymology of enthusiasm. Look it up there, lies the clouds that form the rain that came from the ocean that flow from the river. I'm a believer, firm with the first words, lyrical transceiver. ¿Habla doctor? Sí, adelante, Tatiana. ¿Va a usar las alitas de grupo? Ya no. No, hoy día no, Tatiana. Mañana voy a usar eso. Ah, ya le digo para que puedan conversar los chicos entre ellos. Cada uno ha armado esto según a ver un momentito cómo hago por aquí. Quiero hacer un poco más grande. Ahora sí. Bueno, cada uno seguramente armado a su manera. Esto es lo que yo armé en la esta columna, no debería entrar. Bueno, no importa. Lo que quiero mostrarles es que aquí tengo algo muy similar a lo que ustedes han calculado. Aquí está el número de accidentes, aquí están las probabilidades
por tipo de accidente o siniestro, si es siniestro parcial, total, simple o total pérdida de vida, y sus probabilidades de ocurrencia según el mes. Por supuesto, la suma de estas probabilidades horizontalmente tiene que dar 100%. Por ejemplo, aquí 0,20 más 0,35 más 0,45, eso tiene que sumar 100. Y así todos los casos tienen que dar 100%. Entonces, lo que hice aquí fue simplemente multiplicar el número de accidentes por la probabilidad de ocurrencia de cada tipo de accidentes, y aquí me da el número de accidentes que efectivamente ocurrió cada mes. Aquí he anotado cuánto se paga en promedio por tipo de accidente. Se paga 10.000 por siniestro parcial, 20.000 por siniestro total sin pérdida de vida y 40.000 siniestro total con pérdida de vida. No importa en qué mes estamos, el pago es el mismo. Lo que sí varía es el número de accidentes por meses, o sea, por tipo de siniestro. Así que multiplicamos esos tipos de siniestro por los montos y aquí sale el total de reclamos que hay que cubrir con el seguro. Entonces aquí tengo el total de reclamos por meses, y si hago la suma me sale 35.325.000 que hay en pagos que hay que hacer durante el año. Seguro que todos han obtenido ese número, no hay ningún problema. Los ingresos son 40 millones, porque esto simplemente resulta de multiplicar 500.000 automóviles por 80 dólares por automóvil, eso da 40 millones. Y si hago la resta, si con los 40 millones cubro los reclamos por el seguro, me queda un saldo de 4.675.000. A eso tengo que restarle mis costos de operación, que son 2 millones más 50 centavos por número de accidentes, que es 1.600, y esto da 2.674.200, que es mi ganancia. Así que con eso tengo perfectamente calculado sí, es exactamente el monto que ya había calculado Juan Pablo, y también le salió este mismo monto, 2.674.000, así que ese monto está muy bien calculado. Por si acaso a alguien le salió un monto diferente. ¿Alguien por si acaso le salió un monto diferente? Profe, a mí me salió 2.714.200, pero creo que es al copiar en mi Excel, no me lo he reconocido a la coma y lo he hecho manualmente, tal vez alguno lo he fallado al copiar. Ya, sí, eso puede ser, sí. Eso puede haber un errorcito por ahí, porque debería salirte exactamente este monto, 2.674.200. Entonces, cuestión de que revises nomás un ratito lo que has copiado a mano para que se corrija. Muy bien, entonces ahora sí viene la pregunta obligatoria. Dado estos resultados de este trabajo de cálculos muy sencillos, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Van a entrar o no van a entrar al negocio? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué es lo que dirían ustedes? ¿Va a haber una decisión o no? ¿Cuál será su decisión? Bueno, profe, yo viendo todavía esta información calculada así a la rápida. Sí, exacto, profe. Muy bien. Viendo esta información calculada, aún así nos da un panorama un panorama bueno, ¿no? Costo por unidad o por póliza nos salió 74 punto algo, y el precio está 80, ¿no? 80 dólares. Ya de por sí hay un margen de utilidad ahí. Y si es por los 500 carros que vamos a asegurar, independientemente de que estos sufran o no el accidente, ya tendría todavía ahí
por demás, ¿no? Entonces yo le entraría al negocio. Muy bien, bonita explicación. O sea que entrarías al negocio básicamente porque tú crees que con lo que se recauda se va a poder cubrir perfectamente los reclamos por seguros que pueda haber. Y puede ser que inclusive no haya reclamos o tantos reclamos, ¿no? Profe. En ese caso te queda más. Sí. Adelante. Profe, Luis. Luis Mauricio. Yo no entraría al negocio porque haciendo un ROE me sale más o menos un 6%, ¿no? Entonces yo podría ganar ese porcentaje tal vez invirtiéndolo en un DPF y así Ya. evito el riesgo, ¿no? Tienes que explicar a tus colegas de la clase qué significa el ROE y cómo lo has calculado para que te puedan entender. No es necesariamente el ROE, porque no estoy utilizando patrimonio, pero estoy agarrando la utilidad sobre ventas y me sale 6 si divido la utilidad sobre ventas, que es todos mis ingresos sobre lo que en el peor de los escenarios, como en este escenario que estamos planteando, gastaríamos, ¿no? Y me sale que voy a ganar 100% de todas las ventas, y para eso yo prefiero invertir en otro negocio, ¿no? Pero es que si no entras al negocio, no tienes cero ingresos. Tus costos fijos son muy bajos, además, te conviene de todas maneras con ese bajo margen. Bueno, es cierto, es un buen punto. Si no entras al negocio, tus ingresos son cero, es cierto. ¿Algún otro comentario? ¿Por qué no entrarían? Soy Wilder. Buenas tardes. Mira, el costo fijo como tal de operaciones es solo de 2 millones con respecto a los casi 80 que estamos viendo. O perdón, sí. Casi 40, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestros costos, o sea, de operación, que es casi nuestro costo fijo, es bastante bajo. Con un margen de 6% es bastante rentable. Ya que todo es variable, vamos a vender cimiento o lo que sea, cosa que no es el caso, pero resulta ser un buen negocio. Muy bien. A ver, una pregunta más. ¿Cuánta inversión están haciendo para entrar a este negocio? ¿Cuánta inversión harían para entrar a este negocio? Los 2 millones, que es el costo de operación. 800. 800, ¿cuáles son esos 800? 0.50 por... no estoy mal, ese es el siniestro. Yo imaginaba que era el costo de 50 y el costo, no sé. Lo de los 50 centavos, ese es un costo variable, ¿no? Los costos de operación, los 2 millones. Los 2 millones. Es un costo fijo, pero es un costo fijo que va a cubrir... Tendría que invertir el tema de los reembolsos, un colchón mínimo de reembolsos, creo yo, de los costos. Es decir, si tú pones dinero de tu bolsillo como colchón. No, sino que, o sea, fuera de los costos de operación, tendrías, de acuerdo a la distribución de las probabilidades de los accidentes, tendrías que ver un tema de respaldo de los costos de reembolso, tal vez, no sé. Algo así como comprar seguro para el seguro, tal vez. Posiblemente, dependiendo en qué momento se compre y en qué momento podría haber más posibilidades de accidentes, digamos. Por ejemplo, en épocas de lluvia, ¿qué pasa si, no sé, en verano, en época de lluvia en enero, se implementa toda esta compra y es donde más accidentes tienes, digamos? No sé, ese tipo de cosas. Ya. Ahora, comprar un seguro de seguros sigue siendo un costo operativo, ¿no? No necesariamente es una inversión. Los
costos operativos, costos variables, son eso, costos variables, costos operativos, pero no son inversión. Profe, yo creo que no hay mucho que invertir porque ya la gobernación está como que indicando que va a ser el seguro obligatorio y hasta una fecha determinada, que es el 2 de enero, todos tendrían que tener. Entonces ya está como que asegurado todo el ingreso. O sea, no hay mucha, para mí no hay inversión que hacer. Solamente uno se decide o no hacerlo. La inversión es unas oficinas, unos computadores, todo donde va a funcionar la empresa aseguradora, cómo vas a entender la misma plataforma informática que quizás va a gestionar. El problema es que, bueno, esto tendríamos que ver más a detalle a nivel de costos. No sé qué tan grande es el pueblito, la isla, como para exigir una mayor o menor cantidad de oficinas. Elba dice, me gusta mucho. En realidad, los 40 millones es ingreso asegurado, ¿no? Porque es por ley que todo el mundo tiene que cumplir. Así que estás aseguradísimo. Y por otro lado, Elba dice, en realidad no hay inversión. Ahora, claro, uno podría pensar en que si la empresa está comprando un edificio o está comprando un piso en un edificio, si está comprando mucho equipamiento, computadoras de tipo, para hacer seguimiento a esto. Pero aún así, por ejemplo, para mantener la utilidad, uno no necesariamente tiene que comprar un piso en un edificio, uno puede simplemente alquilar. Si ustedes alquilan, eso ya sería parte del costo operativo, ¿no? Que pagan un alquiler mensual nada más, entonces eso ya no es inversión. Y en cuanto a computadoras, bueno, computadoras hoy en día es barato, ¿no? Tal vez esa sería la única inversión que hay que hacer, comprar unas cuantas computadoras. Más importante es el personal, ¿no? El personal tiene que ser altamente calificado para hacer seguimiento, cálculos y demás. Sí, yo más me inclinaría a pensar lo que dice el PA, de que en realidad inversión es casi nada, ¿no? Sí, adelante. Dentro de los costos de operación también entrarían el que va a apoyar a la empresa de seguros. Sí, porque está en forma de sueldos y salarios, ¿no? Así que es costo operativo nomás. O sea que si no hay inversión, todo es puro ingreso, con lo cual pagas el seguro de accidentes a quien se haya accidentado, y todo lo que sobre es tu ganancia. Así que, finalmente, ¿cuál va a ser la decisión de todos? Abrimos la empresa de seguros, profe. No hay de otra, hay que abrirla. Hay que abrirla, no hay otra. Sí, se ve muy interesante, ¿no? Y puede ser más grande todavía si es que hay menos accidentes. Se ve muy interesante, muy atractiva la propuesta. En realidad es un negocio que no requiere inversión, o sea que no tengo que arriesgar de mi propio dinero para nada. En ningún momento estoy poniendo dinero de mi bolsillo. Todo está saliendo del bolsillo de los automóviles, ¿no? Porque ellos están obligados a comprar los CETAS. Entonces yo no tengo que arriesgar ni un mi propio dinero. Solo tengo que administrar el dinero de otros. Y si lo administro bien, quién sabe, me puedo quedar con una buena porción de eso. Muy bien. Entonces, ese es más o menos el panorama de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar ya con probabilidades. Vamos a introducir probabilidades al tema, de forma que podamos afinar más y más y poder visualizar cuál es realmente la distribución, la distribución de utilidades que podamos obtener, la distribución de las ganancias, ¿no? Distribución de probabilidades de las ganancias. Eso es lo que realmente quisiéramos ver. Entonces, lo que en este momento tengo en mi pantalla es la parte 2 del caso.
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en forma individual también, todos sigan individual en sus casas, lean la parte 2 del caso, ¿no? Y empiecen a armarlo. Una recomendación. El caso que hemos hecho en la primera sesión, que es el caso Portacom, que está en una hoja de Excel, ese caso tienen que necesariamente cerrarlo, o sea, guardarlo y cerrarlo y guardarlo, ¿no? Y este caso que estamos trabajando ahora, que es el caso SAPSA, tiene que estar en otra hoja de Excel, tiene que estar separado en otra hoja de Excel. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen en una misma hoja de Excel, digamos que una pestaña de la hoja de Excel dedicada a Portacom y otra pestaña dedicada al caso SAPSA, entonces van a tener en una misma hoja de Excel varias casillas pintadas de verde, y cuando hagan correr el programa se van a mezclar. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Increíblemente, pero eso es lo que ocurre. Se mezclan. Entonces, por esa razón, para evitar que se mezclen y que se crucen los casos y sus datos, tienen necesariamente que estar separados en archivos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, es una recomendación importante. Entonces, lean por favor la parte 2 del caso y procedan a armar la parte 2 del caso. Como ustedes ya tienen la base armada en su Excel, ahora es cuestión de que añadan sobre lo mismo la información y a ver qué les sale. El objetivo es lograr obtener una distribución de salida. Básicamente la distribución de las ganancias, ¿no? Y para ver cómo nos está yendo en términos de la decisión que hemos tomado, porque en la primera parte del caso esencialmente hemos tomado la decisión de entrar, y ahora lo que queremos es respaldar esa decisión con una distribución de probabilidades. Entonces los dejo nuevamente trabajando en el caso. Esta vez nos daremos una media hora. No sé si nos daremos una buena media hora. Yo creo que con media hora van a tener un buen tiempo para armarlo. Solo te ayuda a calcular el número de accidentes. Ya. Es decir, si yo multiplico las 500.000 movilidades por la probabilidad de enero, es 0,005, eso me debería dar el número de accidentes de enero. Ya, y ahí recién aplica la función, digamos. Sí, y una vez que tienes el número de accidentes, bueno, eso ya lo tienes armado, lo demás, ¿no? Claro. Y mantendría la probabilidad de tipo de accidente constante, digamos, para el resto del ejercicio. No, porque cambia, ¿no? Si ves el texto del Word, en la columna no es la misma probabilidad para todos los meses. No, claro. Ya. O sea, ahí me he perdido. O sea, tendríamos que multiplicar el número de accidentes, digamos, en enero 250 por 0,005, me sale 0. No, para nada. Más bien al revés. Multiplicas el número de movilidades de la isla, que es 500.000. Ya. 500.000 movilidades. ¿Cuántos de esas 500.000 movilidades van a tener accidentes en enero? Y eso es multiplicando 500.000 por la probabilidad de accidentes de enero. Ya, y ese resultado que me da el número de accidentes. ¿Y en cuál de las tres casillas yo tengo que aplicar la desviación? A eso iba la pregunta. Porque en las siguientes te dice la distribución de los siniestros totales, parciales, con pérdida o sin pérdida, de ese número de accidentes. Entonces, esa distribución se mantiene constante en función de esta variable de accidentes. Ya. Claro, entonces una vez que tienes
una probabilidad de accidentes, ahí es donde tienes que introducir las distribuciones normales. Ya que se te va a pintar de verde. La probabilidad de accidentes se te va a pintar de verde. Y ahí es donde tienes que introducir una distribución de probabilidad normal, donde la media va a ser el mismo número que has puesto y la desviación estándar es el número que está en el caso. Para cada es el mismo para cada mes la desviación estándar. Igual, digo, no lo he entendido. Bueno, básicamente lo que me están preguntando es cómo se hacen cálculos con la probabilidad de accidentes, cómo se utiliza la probabilidad de accidentes. Entonces, lo que tienes que hacer... Ok, ahora sí. ¿Dónde estoy? Sí. Lo que tienes que hacer es multiplicas 500,000 por la probabilidad que es 0.0005. Esa es la probabilidad de accidentes. O sea, ¿qué probabilidad, qué proporción de los 500,000 van a tener accidentes en enero? Entonces, 500,000 por 0.05 y te va a dar como resultado 200. Exactamente. Entonces, en la casilla en la que has anotado el 0.005, es en la casilla donde tienes que introducir la distribución normal. Ah, perfecto. Ahí entiendo. ¿No? Ahora sí. Pues tengo que jalar más fórmulas, digamos, ¿no? O sea, el número de accidentes tengo que jalarle la fórmula de la multiplicación para que cuadre. Creo que claro, yo lo sé. Y va a salir lo mismo, ¿no? Sí, va a salir lo mismo, pero si no está con fórmulas, al final no va a correr bien, pues, ¿no? Claro, tiene que estar con fórmula, exactamente. Ya le he cachado. Gracias. No hay problema. Creo que ya lo acabé. ¿Lo has logrado, dices? Sí, creo que sí. Perfecto. Profesor, una consulta. Sí. Cuando ingresamos los datos para la distribución normal, en mi pantalla pase 0,00. Entonces yo lo cambio la probabilidad media y la desviación estándar con todos los ceros que tienen. Pero una vez pongo introducir, vuelve a los valores de 0. ¿Está bien eso? ¿Va a tener algún...? Para eso lo que tienes que hacer es ir a la pestaña de inicio en tu hoja de Excel, una pestaña que dice inicio, ¿no? Sí. En esa pestaña de inicio, en la zona donde está el número, la sección donde están los números y las flechitas para aumentar o disminuir decimales, aumentar 4 decimales. En realidad 5 decimales, creo, ¿no? 5 o 4. 4 es suficiente. Sí. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es asegurarte de que estén todos los decimales en Excel, en cada casilla. Ya, profe, gracias. No, ¿por qué? You are now muted. Profe, otra preguntita. Me está saliendo un mensaje de error al poner la función de la distribución normal de una fórmula. Me dice que las suposiciones solo se pueden definir para celdas de valor simple. Ya. Se refiere a que no puedes poner una distribución de probabilidades en una celda donde haya una fórmula. Ya. Sí. Profe, digamos, yo estoy ahorita en la desviación normal, entonces como media
utilizaría 250, no. No, Esta no sé, 0001. no, tienes que crear una columna aparte que se titule probabilidad de accidente. Tienes que crear una columna aparte que se titule probabilidad de accidente, donde vas a poner las probabilidades que están en el texto. Porque en el texto hay una columna que se llama probabilidad de accidente, ¿no? Pero probabilidad media, dice, ¿no? Sí, a ver, voy a ver qué dice exactamente el texto. Ah, sí, probabilidad media, a esa me refiero. Claro, esa la he creado y a esa he multiplicado el número y me he dado el número de accidentes, ¿no? Que está con fórmula. Ahora, en esa columna de probabilidad de accidente o probabilidad media, en esa columna, ahí es donde tienes que distribuir en cada casilla, tienes que introducir la distribución normal. Exacto, ya estoy ahí, pero ahora en los datos de media y desviación estándar, ¿qué le pongo? En media es el mismo número. Por ejemplo, en el es 0.005, es ese mismo número, es la media. Ahora, el problema es que pongo eso y inmediatamente me lo vuelve media 5.00. No te está entendiendo decimales, entonces. Sí. Lo que tienes que hacer es ir a la sección de inicio de tu Excel, anda a inicio en tu Excel, y ahí tienes que aumentar el número de decimales. Tienes que poner que te acepte 4 decimales. Profe, una consulta, perdón que lo moleste, creo que ya lo repetí, pero no lo entendí muy bien. Esto de donde tenemos que abrir la simulación de probabilidad es sobre el resultado que da por la multiplicación de la probabilidad por el número de accidentes o sobre sobre el 0.0005. Es la probabilidad multiplicada por el número total de movilidades en la I. Por ejemplo, el primer ejemplo nos da como resultado 250. Sobre esos 250 tengo que abrir lo que es la probabilidad. No, la distribución normal no la pones ahí, porque la distribución normal es sobre la probabilidad de accidente, no es sobre el número de accidentes. Ah, ya, entonces sobre... Ah, ya, está bien, profe. Permítame. Ha conectado esas casillas con los cálculos de los gastos mensuales que ha hecho inmediatamente abajo de eso. Mi única crítica ahí es, corre Crystal Ball, va a elegir un número al azar, digamos para accidentes sin pérdida de vida, elige ahí un número al azar, triangular, y ese monto de accidente lo replica para todos los meses. Los replica para todos los meses. Es como si estuviera poniendo el mismo gasto que sale es el mismo gasto de febrero, el mismo gasto para todos los meses. No sé si me dejo entender, Wilder. No. Me estoy perdiendo. Es decir que si en esta casilla de la distribución triangular donde están los 20,000, el monto promedio de 20,000, si ahí esta árbol elige al azar, digamos, 12,000. Entonces, ese 12,000 está conectado mediante fórmula en esta tu segunda columna, ¿no? Correcto. Que va a ser el número de accidentes que también va a variar por la probabilidad de 0.35
Ya, por es lo que va a variar entre 12.000, en este caso ya no 20.000. Exactamente. Pero ese 12.000 lo estás imponiendo a todos los meses. Cambiando cada mes. Sí, es correcto. Porque si va a ser 12.000, le va a echar para todo su muestra, le va a poner 12.000. A todos los meses, ¿no? Y esa sería mi única crítica, porque no tiene por qué ser 12.000, el mismo monto 12.000 para todos los meses. Debería ser aleatoriamente, debería cambiar cada mes. Puede ser un número diferente, ¿no? Correcto. Entonces tendría que generarme para cada mes los mismos 3 valores, los 3 casos, y de manera independiente generarme un modelo, ¿verdad? Exacto. Sí, ya entendí. Esa es la única sugerencia que te haría. Perfecto lo que te ha salido. Y pues, pero sin embargo, ese que tendrías que hacer puede también afectar la conclusión, ¿no? Bueno, la conclusión no creo que afecte, pero sí el gráfico te va a cambiar. Correcto. Entonces ahora regresemos a mí. A ver cómo. Lo que quiero hacer es mostrarles algo más sobre lo que yo tengo. A ver cómo hago para regresar a mí. Tengo que ponerme yo. Ahora sí, creo que he regresado a mí. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la única diferencia de lo que yo tengo de lo que Wilder ha hecho, que está muy bien, es que sí, efectivamente yo introduje, al igual que Roberto, ¿no es cierto? Que introduje la distribución de probabilidades en la distribución normal a la probabilidad de accidente. Es por eso que esa es la columna que aquí tengo. No la puse al número de accidentes. Sería un detalle. Y el otro es que justamente lo que le estoy sugiriendo a Wilder para corregir su trabajo es que en vez de introducir una sola fila de distribuciones triangulares, habría que introducir esas distribuciones triangulares a todos los meses. Por eso tengo aquí un montón de casillas verdes pintadas para dar el chance de que pueda cambiar cada mes, en diferentes meses, no ser el mismo número todos los meses. Entonces, esto es seguramente lo que las otras personas que lograron terminar han debido armar algo parecido. Ahora, hay un detalle más que les quiero mostrar. Aquí en las distribuciones de probabilidad de accidente, donde introduje las distribuciones normales, digamos el mes de junio. Me voy a parar en el mes de junio, voy a abrir la distribución misma.
No sé por qué tarda tanto. Ok. Aquí está la distribución normal. Está introducida en junio. La probabilidad de accidente. Entonces aquí está el 0.0010, que es la probabilidad de accidente, y su 0.001, probabilidad de accidente, 0.0005, que es su desviación estándar. Perfecto. Ahora, noten ustedes que en esta distribución, la cola derecha de la distribución normal está perfecta, pero la cola izquierda de la distribución normal está cortada. Se ve ahí muy claramente que tiene un corte. No sé si logran verlo. ¿No es cierto? Es como si le hubiera cortado. Y está cortada a la altura del 0. Y la razón de eso es que eso yo lo hice manualmente a propósito, porque considero que no existe una probabilidad negativa de accidente. La probabilidad siempre es un número positivo. Entonces, ponerle que las probabilidades no pueden ser números negativos, es que impongo que no pueden existir valores menores de 0. Todos los valores de probabilidad tienen que ser positivos. Entonces, esa es la razón por la que hay un corte ahí. Lo que hace Crystal Ball es esta cola que he cortado, la cola que estaba ahí antes y que he cortado, simplemente se acumula al lado derecho de la gráfica, ¿no? O sea, se incluye en el gráfico valores mayores a 0, simplemente. Sí, adelante. En junio decía que la desviación estándar, la desviación estándar es 0.001 en todos los meses. ¿Por qué ahí aparece 0.005? A ver. Ya. Sí, he debido hacer algún cambio, pero ahorita mismo lo cambio. Todos los casos tendré lo mismo, quiero ver. Cierto. No, está cambiado eso, no sé por qué razón he cambiado eso. Son 3 ceros con 1, ¿no? Sí, en todos los casos. Cierto, 3 ceros con 1. Sí, entonces voy a tener que cambiar inmediatamente. Sí. Claro, es 3 ceros con 1. Planificación del... Y en todos los casos, sí introduje el hecho de que no puede ser la probabilidad de un número negativo. Esa es básicamente la única otra diferencia que tal vez podamos tener. Después seguramente todos tenemos lo mismo. Ahora aquí desde mayo empieza a aparecer ya atado y acumulado a la derecha. Bien, entonces lo voy a hacer ahí hasta junio. Y sé que tengo que arreglar lo demás también. Entonces, lo que quería mostrarles es cómo ir de valores mayores a 0. Entonces veamos uno más. Es 0, 0. Para eso aquí hay un botón en la parte superior. No sé si ustedes ven mi flecha en la parte superior. En la esquina superior hay un botón que dice mostrar menos o mostrar más. Entonces, cuando elijo la opción de mostrar más, ahí aparece el rango de números. Entonces, yo estoy imponiendo acá que esto debería ser mayor a 0.
mayor a 0 simplemente. Sí, es el mes de, este es el mes de julio. El corte es mucho más fuerte, ¿no? Porque el número tiene que ser necesariamente mayor a 0. Entonces, todo lo que he cortado a la izquierda simplemente se acumula a la derecha. O sea que el área debajo de la curva sigue siendo igual a 1. Aceptar. Entonces, a ver, voy a revisar lo demás, está bien, porque no sé que por alguna razón se ha movido. Sí, está movido esto. Este debería ser mayor a 0. Sí, mayor a 0. Ok. Entonces, eso posiblemente va a generar también alguna diferencia de resultados que yo tenga con los que ustedes han obtenido. Si esto se ha movido de ser mayor a 0, he visto como una mayor a negativo. Yes. Bueno, ahorita lo corrijo de todas maneras. Si esto está mal, no está 0. Ahora sí. Este está bien. Ese sí está bien. Este sí está bien. No hay problema. Este está mal otra vez. Se mueve, ahora me doy cuenta por qué, dónde se mueve. Ahora sí. Es cuando cambio la desviación estándar a 0,01, cambia el mínimo de 0, por alguna razón se mueve eso. Ahora sí. Valen más. ¿Qué moradas? Moradas. Y finalmente diciembre. Ahora sí, ahora está bien. Entonces, lo que quería mostrarles es esos dos detalles. Por una parte, la importancia de introducir las distribuciones triangulares a todos los meses, porque no tenemos por qué imponer un mismo valor a cada mes, a todos los meses, sino tiene que variar cada mes. Y segundo, cuando se introducen las distribuciones normales, el forzar a que siempre sean probabilidades positivas y no probabilidades negativas. No esperaba que ninguno de ustedes corrige ese tema porque es difícil darse cuenta, pero quería mostrarles eso. Ahora sí, voy a hacer correr este programa las 1000 veces que está programado a velocidad normal. Ok, y se está armando. Perfecto, ahí están las 1000 veces. Entonces vamos por partes. Esta es la utilidad neta. El gráfico de la utilidad neta me sale. Aquí le estoy preguntando
¿cuál es la probabilidad de tener una ganancia positiva? No, ganancia positiva tendría que ser mayor a 0, o sea, aquí. Voy a poner mayor a 0. Eso es. La probabilidad de una ganancia positiva, una ganancia mayor a 0, me sale 14%. 14%. Entonces, la probabilidad de pérdida sería 1 menos 100 menos 14. Eso sería 86 más o menos. ¿No? 86, 85%. O sea que la probabilidad de perder más bien sale 85% y la probabilidad de ganar apenas sale 14%. Este es un cambio sumamente radical comparado con lo que nosotros habíamos, con la decisión que nosotros habíamos tomado en la parte 1, porque esto me está pintando un panorama más bien opuesto. A ustedes les ha salido un resultado similar, pero estamos variando en el porcentaje, ¿no? Y si tenemos diferencias en los porcentajes es porque yo aquí he incluido las distribuciones triangulares a todos los meses. Esa es la razón por la que posiblemente tengamos diferencias. Ese es un detalle importante. Perdón, esto tengo que checarlo. Y el otro es que también pinté de celeste el total de pagos por reclamos. Entonces miren ustedes, aquí abajo en el Excel tengo pintado de celeste la utilidad neta donde estaba 2.674.200, pero también el total de reclamos pinté de celeste. Eso es algo que ustedes también pueden hacer. Pueden pintar varias casillas donde quieren ver resultados, no necesariamente una sola. Pueden pintar varias casillas. Entonces aquí tengo la distribución de salida de los reclamos. Y miren ustedes, esto es impresionante, la probabilidad de tener reclamos mayores a 40,000. Entonces voy a anotar aquí 40,000, porque 40 millones, ¿no? 40, 1, 2, 3, ahí está, 40 millones. La probabilidad de tener reclamos totales mayores a 40 millones, que es mi ingreso, ¿no? ¿Se acuerdan? Mi ingreso es 40 millones. Existe 71% de probabilidad de que tenga que pagar reclamos más, en total sean más de 40 millones, más de mis ingresos. O sea que aquí, miren ustedes en la tabla que está al lado, reclamo mínimo que puedo tener en un año puede ser apenas 28,500, pero el reclamo máximo que puedo tener en un año puede ser tan grande como 56 millones. El mínimo puede ser 28 millones y el máximo puede ser 56 millones. Y 56 millones sí está lejos de los 40 millones que dispongo de ingresos, a pesar de que el gobierno haya obligado a todos a comprar su roseta de $80. Eso solo me da un ingreso de 40 millones. Y aquí mi gasto puede ser tan grande como 56 millones. ¿Quién va a cubrir esta diferencia? Tendría que salir de mi bolsillo. Entonces, esta es la fuente del problema. Claro, reflejando ese problema es que ¿dónde está? Esto lo voy a cerrar un rato. Es que aquí mi utilidad neta sale la probabilidad de ganancia de apenas 14%. Entonces sí me interesa saber cuál es el origen quién está contribuyendo al riesgo, qué variables están contribuyendo al riesgo. Entonces ahí estoy viendo aquí la sensibilidad de utilidad neta o la contribución de las diferentes variables de la utilidad neta. Y aquí podemos ver ya por meses, inclusive el mes de febrero, siniestro total con pérdida de vida en febrero, la probabilidad de accidente en marzo, la probabilidad de accidente en enero. O sea, hay varias casillas que me están mostrando la probabilidad de accidente enero, febrero, marzo. Después, sí, diciembre también. También los siniestros con pérdida de vida de enero, de marzo y de febrero, marzo. Probabilidad de accidentes en noviembre.
Y lo cual tiene sentido porque ustedes, si ustedes vienen aquí a la tabla, las probabilidades mayores de accidentes están en enero, febrero y marzo. Esos son los 3 veces de mayor probabilidad de accidente. Y también en diciembre. Exacto. Entonces, ese es el origen de mi contribución al riesgo y esta es la utilidad neta. Obviamente, gracias a que puedo hacer análisis de riesgo, es que la decisión que yo había tomado en la primera parte, en base a información estrictamente determinística, había estado completamente equivocada. Ahora tengo que revertir completamente esa decisión y ojalá que esté a tiempo de avisar al gobierno de que me estoy retirando porque me había equivocado en el análisis. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Algunas reacciones? Yo la verdad, sí, honestamente me he perdido un poco en la parte de la distribución triangular. No sé si podríamos hacer una de esas con usted. Ya. Acá me acabo de dar cuenta de que se nos había terminado el tiempo, ya nos habíamos pasado, son 5:36. No hay ningún problema. Paremos acá y continuamos mañana. Le podemos dedicar los primeros 15 minutos de la sesión a terminar de discutir este ejercicio, inclusive la primera media hora, tanto para ver este tema que me están preguntando ahorita sobre las casillas, lo que pregunta Milton, también para nuevamente discutir lo que ha salido, ¿no? Lo que significa y qué ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces pararemos en este momento y continuamos nuestra clase mañana, que creo que nos toca a las 11 nuevamente, ¿no? A las 11 de la mañana. ¿Está bien? Entonces, disculpe, profe, no sé si habría la posibilidad de que nos podría pasar esta parte del riesgo para poder revisarla y mañana ya, digamos, preguntarle algunas consultas sobre la base, porque la verdad es que yo también me perdí en algunas partes de la última parte especialmente y ya no puedo llegar a las gráficas. No sé si será posible. ¿Te refieres al archivo? Exacto, la parte de riesgo, la segunda parte, digamos, lo que ha resuelto. Claro. Sí, no hay ningún problema, se los voy a colgar. Muchas gracias. La sesión 2, los que no han podido terminar de armarla, entonces les conviene ver eso. Pero los que la han armado, lo que han hecho está muy bien. Tal vez el único defecto puede ser eso de que, como en el caso de Wilder, no puso a todos los meses. Aparte de eso, lo que hizo Wilder está perfecto y lo que los demás han hecho está perfecto. Entonces, para los que tal vez no lograron terminarlo y tuvieron problemas, sí, se los voy a colgar entonces este archivo. Y de todas maneras, véanlo para que tengan preguntas listas para mañana. Ok, ahora sí, cortaremos rápido porque ustedes ya tienen clase a las 6 y me estoy tomando tiempo de su descanso. Entonces cortaremos rápido y continuamos mañana. ¿De acuerdo? Entonces, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.